Señor Jesús, te damos gracias en esta hora. Queremos escuchar tu palabra y queremos ser bendecidos por ti. Queremos que tú nos hables, queremos que tú seas el que esté tocando nuestros corazones, esté tocando nuestras vidas. Esta hora me pongo en tus manos. Abre tú tu palabra y abra tu pueblo. Señor Jesucristo, en esta hora te doy gracias. Te alabo, te bendigo, te doy gracias, sabiendo, Señor, que tú eres cabeza y soberanía de todas las cosas, Dios. Bendice a tu pueblo, bendice, Señor, quienes van a escuchar este mensaje. Te doy gracias, te doy la gloria. Usa mi vida y pon un carbón encendido en mis labios, sabiendo, Señor Jesucristo, que eres tú el que va a hablar. Te doy gracias, te doy la gloria y la honra. Habla tú, pon un carbón encendido en mis labios, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, seguimos estudiando nuestro tema en Deuteronomio capítulo 32 y hemos estado viendo algunos versículos en donde nos hemos podido detener, porque es tremendo esta profecía que Moisés, antes de que el pueblo de Israel entrara a la tierra de Canaán, Dios le lleva a entonar este cántico, y este cántico no es más que una profecía de todo lo que a Israel le iba a acontecer, a Israel le iba a suceder, y versículo por versículo hemos estado viendo que todas las palabras de Moisés se cumplieron, e incluso hay versículos que trasladan, y lo hemos visto, a situaciones que están pasando con la iglesia, a situaciones en el tiempo de la gran tribulación, a situaciones también en donde nuestro Dios nos lleva a entender qué es lo que va a pasar y suceder. El libro de Corintios nos dice que todas estas cosas están escritas y son para nuestra admonición, en quienes los fines de los siglos han parado. Todo lo que le pasó a Israel, la misma manera que también le puede acontecer a la iglesia. Nosotros hemos estado viendo en los versículos la semana pasada, saber que no se escuchó lo que nos dice el versículo 22. Te voy a invitar a que abras tu Biblia en Deuteronomio 32, 22. Dice así ese versículo: porque fuego se encenderá en mi furor y arderá hasta el profundo, y devorará la tierra y sus frutos, y abrazará los fundamentos de los montes. Parte de lo que pudimos ver en este versículo es Dios. Dice más atrás que Dios, por todo lo que hizo Israel, Dios esconde su rostro, se aparta de ellos. Entonces viene ahora con ira, viene ahora con fuego. Y necesitamos entender por qué Dios viene y obra de esa manera. Pero lo que encontramos aquí es Dios, y nos dice que va a venir y en su fuego va a arder lo más profundo, va a devorar la tierra sus frutos. Y en Gálatas la escritura nos dice que tenemos frutos, o hay frutos que debemos de tener, que son los frutos del Espíritu Santo. Pero también antes nos dice ahí unos versículos que manifiesta son las obras de la carne. Entonces, todos nosotros tenemos un hombre viejo, pero también tenemos un hombre nuevo. En el hombre nuevo, obviamente, sus frutos están ahí y nos hacen tener gozo, paz, mansedumbre. Y los 9 frutos que menciona Gálatas, y el libro de Cantares complementa esos frutos. Y lo que Dios quiere obrar y hacer en el ser humano es que el ser humano, todas esas semillas, los dejó crecer en árboles con ramas, hojas y producir frutos de la carne. Entonces Dios no es que está enojado con el ser humano, sino lo que hace Dios es mandar su fuego. ¿Para qué? Para consumir los frutos de la carne que yo tengo aquí. Porque el fuego de Dios, en un lado son pruebas, son situaciones, y el otro lado que encontramos es que con Israel vino con guerra, vino con espada, vino con hambre, y más que nada Dios tratando con su pueblo. El mayor fuego que va a venir de prueba para Israel es en el tiempo de la gran tribulación, y ahí Dios va a mandar su fuego. ¿Por qué? Porque Israel se desvió tanto, y en su ser y en su vida tiene
frutos de la carne, y es tras eso que anda Dios. Por eso Dios nos envía problemas, nos envía situaciones. En Isaías la Biblia dice: ¿quién va a morar con el fuego consumidor? ¿Quién estará con las llamas eternas? Y entonces podernos detener y decir: arriba lo que vamos a encontrar es fuego. Pero también la Biblia dice que la gente va a estar, que no aceptó a Jesucristo como Salvador, va a estar en el lago de fuego. Entonces, fuego arriba, fuego abajo. Pero ¿cuál va a ser la diferencia? Es que nosotros, cuando Dios mandó el fuego, pudimos quemar los árboles que estaban aquí, en mi corazón y en mi vida, y entonces también pudimos en nuestro ser, por el sol de justicia, hacer que los frutos del Espíritu Santo pudieran crecer y tener esos frutos. Y acá abajo en el lago de fuego, Dios, tratando con la humanidad, lo que va a hacer en el lago de fuego es que va a estar quemando todos esos árboles, ramas, hojas, frutos que son de la carne, porque la Biblia dice que toda rodilla y toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios. Cuando yo tengo semillas, árboles, frutos de la carne, definitivamente no teniendo a Dios, no estando en Dios, la gente se va a ese lugar, pero para ser quemado todos sus árboles que dejó crecer. Por eso dice Moisés aquí en el versículo 22, porque fuego se encenderá en mi furor y arderá hasta el profundo y devorará la tierra y sus frutos y abrazará los fundamentos de los montes. Vamos a seguir leyendo para continuar con nuestra lección. En su momento a lo mejor vuelvo a subir la prédica de todas las escrituras que dimos, pero vamos a continuar y nos dice el versículo 23: yo allegaré males sobre ellos, emplearé en ellos mis saetas, consumidos serán de hambre y comidos de fiebre ardiente, y de amarga pestilencia, diente de bestias enviaré, también sobre ellos con veneno de serpiente de la tierra. De fuera desolará la espada, y dentro de las cámaras el espanto, hacia el mancebo como a la doncella. Entonces encontramos a Dios escondiendo su rostro, Dios mandando fuego, Dios mandando ahora sus saetas, y nosotros encontramos en la Escritura que Dios para su pueblo, y en toda la Biblia le enseña, le muestra y le dice que la manera en que Dios va a tratar y va a trabajar con su pueblo Israel son a través de 4 cosas. Dios les dice: te voy a enviar espada, y obviamente después de que la espada viene Dios y dice: también te voy a enviar hambre. Y después de que viene el hambre, nosotros encontramos que Dios viene la muerte, pero también Dios dice: te voy a enviar bestias. Entonces nos dice esta escritura todo lo que Dios quiere hacer con su pueblo de Israel. Y el trato de Dios es porque Él desea que ellos cambien, Él desea que ellos sean transformados y hechos de manera diferente. Pero vamos a ver en esta hora las 4 cosas que Dios dice que va a enviar a su pueblo. Y nos dice la Escritura que Dios va a enviar espada a su pueblo. Voy a invitarte, por favor, que vayamos a Jeremías 15, del 2 al 3. Es uno de los primeros juicios que Dios envía a su pueblo, cuando el reino del norte fue llevado cautivo, que precisamente de los profetas que estamos hablando, en ellos se levantó Asiria y era la espada la que venía a destruir a Israel. Dios siempre fue un techo, un cobijo para Israel, pero cuando Israel se salía de ese cobijo, de ese techo, inmediatamente salían los enemigos a atacarle. Por favor, Jeremías 15, del 2 al 3, nos dice así la palabra de Dios. Dice Jeremías 15, 12, y será que si te preguntaren, ¿a dónde saldremos? Les dirás: así ha dicho Jehová, el que a muerte, el que a cuchillo, el que a hambre, y el que a cautividad. Y enviaré sobre ellos 4 géneros, dice Jehová,
cuchillo para matar, perros para despedazar, y aves del cielo, y bestias de la tierra para devorar y para disipar. Dios obviamente pone figuras en estas cosas que Dios envía sobre su pueblo, porque cierto es que el enemigo vino de esta manera tremenda. Aquí Jeremías le está profetizando al reino del sur, le está profetizando a Judá. Judá ya vio que su hermana, el reino del norte, había caído Samaria, y ellos son más culpables. Y entonces encontramos aquí lo que dice Dios en Jeremías. Dice que el que va a salir a muerte, a cuchillo, a hambre o a cautividad. Son las cosas que vino, y nos dice Dios las cosas que envía sobre su pueblo. En Ezequiel 14:21, por favor. Quiero que vayamos a Ezequiel 14:21. Y nos traslada Dios también a esas cosas. Definitivamente Dios quiere hacer tratos con nosotros, quiere hacer tratos en nuestras vidas. No nos quiere destruir, pero sí quiere tratar con lo que nosotros tenemos. Dice Ezequiel 14:21, por lo cual así ha dicho el Señor Jehová: cuánto más si mis 4 malos juicios, espada y hambre y mala bestia y pestilencia, enviaré contra Jerusalén para talar de ella hombres y bestias. Entonces Dios nuevamente, aquí Ezequiel ya había sido llevado cautivo, pero Dios lo lleva a profetizar a Jerusalén. Dios los lleva a decirles a estas gentes: ellos tienen un rey y están confiados de que Babilonia no los va a atacar, pero va el profeta Ezequiel enviado por Dios a decirles: ustedes van a ser llevados cautivos, y a ustedes voy a enviar mis 4 juicios, espada, voy a enviar sobre ustedes espada. Gracias, Jesús. Ezequiel 14:21. Dice: cuánto más si mis 4 malos juicios, espada, hambre y mala bestia y pestilencia, enviaré contra Jerusalén para talar de ella hombres y bestias. Aquí Israel se ha desviado, Israel simplemente ha dejado a Dios, y Dios tiene que enviar estos juicios sobre ellos. Vamos por favor al Salmo 7, y vamos a leer del 11 al 13. Gracias, Jesús. Salmo número 7, y vamos a leer del 11 al 13. Estamos viendo los 4 juicios que Dios envía a Israel. Dice así la palabra de Dios: Dios es el que juzga al justo, y Dios está airado todos los días contra el impío. Si no se convirtiere, él afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha aparejado para él armas de muerte, ha labrado sus saetas para los que persiguen. Entonces nosotros encontramos aquí, y dice: Dios es el que juzga al justo. Y dice también Dios que Él está airado contra el impío. Y dice uno: wow, qué bueno que conozco a Dios. Él no está airado conmigo porque me hace justo la sangre de Jesucristo. Y Él está airado allá con los que están afuera. Pero el único justo que conozco se llama Jesucristo. Y el único justo entró un día a nuestro corazón y entró un día a nuestras vidas. Pero en el huerto del Edén nosotros tuvimos un hombre que también la serpiente vino a poner ahí como una semilla, llamado el hombre viejo. Y Dios no es que desee destruirnos, porque este hombre viejo tiene que ser convertido, tiene que ser transformado, tiene que ser regenerado, tiene que ser transformado, y solamente Dios, Jesucristo, van a poder transformar todo lo tremendo y terrible que tenemos nosotros aquí. Por eso Dios, en un lado natural, sí vino con Israel,
vino con ellos para enviar sus saetas, su espada, sus juicios, hambre, pero también viene porque Dios sabe que tenemos a un impío que vive aquí, y dice Dios, contra ese impío yo afilaré espada, tiene armado su arco, lo ha preparado, y dice que ha aparejado para él armas de muerte, ha labrado sus saetas para que lo persiguen. Qué bueno es nuestro Dios, porque lo que desea es sacar todo lo que tenemos, el yo, lo carnal, los ídolos, y Dios trata con nosotros y forja armas para tratar con todo esto que está en mi ser, recordando también que Dios es amor y que ciertamente Él nos ama. Vamos a Ezequiel 5 del 9 al 17, por favor. Libro del profeta Ezequiel. Bendito seas. Y vamos a leer del 5, capítulo 5, del 9 al 17. Y dice así: y haré en ti lo que nunca hice, ni jamás haré cosa semejante, a causa de todas tus abominaciones. Por eso los padres comerán a los hijos en medio de ti, y los hijos comerán a sus padres, y haré en ti juicios, y esparciré a todos vientos todo tu residuo. Por tanto vivo yo, dice el Señor Jehová, ciertamente por haber violado mi santuario, con todas tus abominaciones te quebrantaré. Yo también, mi ojo no perdonará, ni tampoco tendré yo misericordia. Una tercera parte de ti morirá de pestilencia, y de hambre será consumida en medio de ti, y una tercera parte caerá cuchillo alrededor de ti, y una tercera parte esparciré a todos los vientos, y tras ellos desenvainaré espada, y cumpliráse mi furor, y haré que repose en ellos mi enojo, y tomaré satisfacción, y sabrán que yo Jehová he hablado en mi celo, cuando habré cumplido en ellos mi enojo, y te tornaré en desierto, y en oprobio entre las gentes que están alrededor de ti, a los ojos de todo transeúnte, y serás oprobio y escarnio, y escarmiento, y espanto a las gentes que están alrededor de ti. Cuando yo hiciere en ti juicios en furor e indignación, y en reprensiones de ira, yo Jehová he hablado. Cuando arrojare yo sobre ellos las perniciosas saetas del hambre, que serán para destrucción, las cuales enviaré para destruiros, entonces aumentaré el hambre sobre vosotros, y quebrantaré entre vosotros el arrimo del pan. Enviaré pues sobre vosotros hambre y malas bestias que te destruyan, y pestilencia, y sangre pasarán por ti, y meteré sobre ti cuchillo. Yo Jehová he hablado. Hay escenas tremendas en la palabra de Dios que nos describen lo que Dios mandó a Israel en hambre. Una de las escenas con el profeta Eliseo, hay un rey, está en una pared y hay dos mujeres que están peleando. Aquí en este punto Asiria los tenía cercados, dominados a Samaria, y estaba toda la ciudad encerrada. Y están peleando las mujeres y el rey, una de ellas le dice: ¡Ey, rey, salva! Y entonces dicen, le dice el rey: si Jehová no te salva, ¿cómo he de salvarte yo? Y les dice: bueno, ¿qué traen? Y una de las mujeres le dice, es que el día de ayer nos comimos al hijo de ella, y hoy nos íbamos a comer al otro hijo. Dice, pero ella lo ha escondido. Y entonces Eliseo, ¿verdad?, va, y sabemos que Dios destruye a los asirios y pasan cosas tremendas de milagros, pero el hambre fue tremenda. También cuando vino Babilonia y cercó a Israel, en el libro de Lamentaciones la Biblia nos dice cómo es que las mujeres cocían a sus hijos en las ollas para comérselos, porque fue tal el hambre. Más adelante, cuando vino Tito en el año 70 en Masada y la ciudad cercada por los romanos, Flavio Josefo describe que
ese pueblo se comía lo inimaginable, cueros, suelas, animales, todo tipo de cosas. Y Dios dice, te alejaste de mí, yo voy a enviar hambre. Hermanos, en la gran tribulación va a haber un caballo, un jinete del hambre, porque es cierto, el libro de Apocalipsis presenta primero guerra, nos presenta el hambre, nos presenta la muerte, y 3 años y medio no va a llover. Va a ser terrible el hambre que va a haber, porque Dios nos describe cosas que están pasando aquí, describiéndonos Dios lo que viene en el futuro, en el tiempo de la batalla de Armagedón. Lo que Dios quiere es librarnos, y qué bueno, en un lado nos habla Dios que lo que nosotros debemos de tener es hambre, siempre hambre, pero cuando usted y yo nos alejamos de Dios, definitivamente dejamos de tener hambre. Nos empezamos a alimentar de las aguas del mundo, alimentar de las cosas del mundo, y entonces el hambre nuestra de momento se sacia, pero no teniendo a Dios llegamos a un estado espiritual donde lo que clama nuestro alma y nuestro espíritu y tienen un hambre por Dios. Hermano, dale del alimento espiritual de Dios a tu alma, a tu espíritu, a tu ser. Dale de Dios, porque a veces no le damos al no orar, al no leer la palabra de Dios. Necesitamos darle de comer a nuestro ser. Y nos dice entonces la Escritura que Dios a este pueblo le hizo pasar hambre. Vamos a, por favor, a Jeremías 14, 18. El profeta Jeremías está a punto de Nabucodonosor llevarse los cautivos, pero Jeremías está ahí. Jeremías vivió todo este tipo de cosas. Jeremías fue tratado mejor por los hombres que venían a conquistarlos que su propio pueblo. Jeremías 14, 18 dice: si salgo al campo, he aquí muertos a cuchillo, y si me entro en la ciudad, he aquí enfermos de hambre. Porque también el profeta como el sacerdote anduvieron rodeando en la tierra y no conocieron. Entonces nos encontramos a Jeremías expresando aquí todo lo que había en el momento del asedio de Nabucodonosor. Hambre afuera, hambre adentro. Qué tremendo es el hambre en un lado. Hay gente que tiene hambre, y tiene esa hambre de un abrazo, de cariño, de amor, de deseos, que alguien le haga caso. Y a veces hay hambre de fuera, porque esa hambre de fuera hay necesidades, pero qué terrible es el hambre de dentro, donde internamente el que nunca ha sido amado, querido, apreciado, tiene unas ganas, unos deseos de ser llenado su ser. Cuando tengo hambre, obviamente, y no ha sido saciada, mi ser y mi vida reflejan el otro lado, que es el enojo, las tristezas, los dolores, pero en realidad lo que estoy gritando cuando los jóvenes, la gente hace 1000 cosas, lo que está gritando: tengo hambre adentro de mí para que tú vengas, me abraces papá, me abraces mamá, me abracen de 1000 maneras. Hay gente hambrienta, necesitada de Dios. Compartamos este mensaje porque hay gente hambrienta. Lamentaciones 4, por favor. Y vamos a leer del 4 al 9. En Lamentaciones, Jeremías está terriblemente acongojado, llorando por todo lo que le pasó a la hija de Jerusalén. Y nos dice Jeremías en Lamentaciones 4, del 4 al 9. Dice: más dichosos fueron los muertos a cuchillo que los muertos del hambre, porque estos murieron poco a poco por falta de los frutos de la tierra. Jeremías está describiendo lo que está pasando en la ciudad. Dice: qué dichosos fueron los que por la espada en el momento fueron muertos, pero qué terrible los que quedaron en la ciudad, fueron muriendo poco a poco. Vamos, por favor, Lamentaciones 5:10, y nos dice así: nuestra piel se ennegreció como un horno a causa del ardor del hambre. Y esto fue terrible con una nación que vino a atacarlos. Qué terrible va a ser en el tiempo de la gran tribulación. Nos conviene irnos con el Señor, comer de su palabra.
hoy alimentarnos de ella para nunca tener hambre. Pero también la Biblia dice que Dios iba a mandar bestias a ellos. Levítico 26, por favor. Levítico 26, 22. Nos dice así la escritura, Levítico 26, versículo 22. Dice el 21, y si anduvieres conmigo en oposición y no me quisieres oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados. Enviaré también contra vosotros bestias fieras que os arrebaten los hijos y destruyan vuestros animales y os apoquen y vuestros caminos sean desiertos. Qué tremendo. Las bestias vienen también en el libro de Apocalipsis, cuando viene el sello del jinete del hambre, que es el cuarto. Dios ahí mismo también dice que Él va a enviar bestias, va a enviar pestes, va a enviar espada. Y definitivamente en un lado la hermana Esparza nos dice que ella no le agradan las ratas, que dicen que de cada uno que nosotros existimos también hay muchas ratas. Lo que ella expresa es que en el tiempo de la gran tribulación todos esos animales que están en el subterráneo también por la misma hambre van a ir a las ciudades, y qué terrible va a ser eso, esos animales atacando al ser humano, porque también van a tener hambre. Va a haber una tremenda guerra en todo eso. Que sea Dios guardando nuestras vidas, que sea Dios trayendo a nosotros todo aquello que el Señor nos desea para nosotros y nos vayamos con Él. Por favor, Ezequiel 14, 15. Ezequiel 14, 15. Gracias, Jesús. Ezequiel 14, versículo 15. Dice así: y si hiciere pasar malas bestias por la tierra, y la asolaren, y fuere desolada, que no haya quien pase a causa de las bestias. Es Ezequiel nuevamente, que nos dice: yo puedo hacer todo esto, pasar todo esto, y que esto venga a la vida del hombre y a la vida del ser humano. También nos dice la Biblia que iba a venir pestes. Y vamos por favor a Jeremías 16:4. Jeremías 16:4. Venimos de los versículos de la profecía, el cántico profecía de Moisés, que nos dice lo que a Israel iba a pasar. No han cruzado el Jordán, pero este hombre como profeta está diciendo: mira, esto te va a pasar. De hecho, era un cántico que tenían que saberse de memoria. Era un cántico que ellos debían de alabar. Dice Ezequiel 16:4: de dolorosas enfermedades morirán, no serán plañidos ni enterrados, serán por muladar sobre la haz de la tierra, y con cuchillo y con hambre serán consumidos, y sus cuerpos serán para comida de las aves del cielo y de las bestias de la tierra. Entonces es tremendo lo que pasó, lo que viene, lo que va a suceder, porque esto no solamente es para el tiempo que el pueblo de Israel pasó todo esto, sino va a ser más tremendo en el tiempo de la gran tribulación. Y con el COVID hay videos, hay cosas de situaciones que pasaron, de muertos que dicen: no los enterramos, y los ponen en las calles, y parecieran cosas terribles, pero nos dice aquí Ezequiel cosas tremendas: de dolorosas enfermedades morirán, no serán plañidos ni enterrados, serán por muladar sobre la haz de la tierra, y con cuchillo y con hambre serán consumidos, y sus cuerpos serán para comida de las aves del cielo y de las bestias de la tierra. Nos traslada a lo que Dios va a hacer con las aves, que se van a volver carnívoras y que van a comerse a todos los ejércitos, a capitanes, en la batalla del tiempo del Armagedón. Quiero que volvamos a Deuteronomio 32, 25 al 26, pero son las pestes que Dios
o las 4 cosas que Dios va a enviar envió sobre su pueblo, va a enviar en el tiempo de la gran tribulación, pero envía nuestra vida para que nosotros nos cambiemos, nos transformemos. Dios siempre tras el que anda es tras el hombre viejo, el hombre carnal, el orgulloso, el soberbio que está aquí, me envía esas situaciones de prueba, de dolor, de fuego, para que yo pueda entender que lo único que necesito es a Dios, volverme a Él, y entonces Él alejará todo ataque, alejará la espada, alejará el dolor, alejará las cosas, pero una vez que mi hombre haya sido transformado, porque Israel lo vemos en preeminencia en el milenio, y Dios dice, tengo un plan con Israel de hacerle entender, pero va a ser hasta el milenio, en todo un proceso de trabajo que Dios hizo con Israel. Quiero que por favor volvamos a Deuteronomio 32:25. Deuteronomio 32 y seguimos leyendo de donde venimos. Entonces ya vimos que Dios va a enviar todas estas 4 cosas a su pueblo. Gracias, Jesús. Y dice el versículo 25 al 26, de fuera desolará la espada, y dentro de las cámaras el espanto, así el mancebo como la doncella, al que mama como al hombre cano. Dije, echarálos yo del mundo, haría cesar de entre los hombres la memoria de ellos. Entonces nosotros encontramos aquí lo que Dios está tratando con su pueblo. De fuera afuera lo que iba a haber era espada, pero de dentro y de las cámaras iba a haber espanto. Pablo también nos dice estas palabras. Y hay un principio aquí en un lado dentro de nuestra vida. Dentro de nosotros sabemos que nuestra voluntad de medianoche, todas las naciones, todas las cosas increíbles que hay ahí, pudiéramos decir es un espanto lo que hay, es cosas tremendas lo que existen. Y entonces dice que cuando yo no he dominado, cuando yo no he trabajado en eso, lo que hay de fuera definitivamente es guerra, es espada, es enojo, son cosas que existen. Y dice que lo que tengo de adentro se ve reflejado en lo que hago afuera. Entonces, si yo tengo a Cristo Jesús y he dejado crecer a Cristo Jesús dentro de mí, definitivamente afuera podré mostrar esos frutos, lo que es Jesús dentro de mi ser y de mi vida. Pero necesito hacerlo primero por dentro, porque si no hago nada por dentro, definitivamente la espada siempre la voy a tener por fuera. La espada siempre va a ser para atacar. Por eso dice aquí, de fuera en Israel hubo la espada, pero de dentro, porque era de dentro donde estaban sus sacerdotes, era de dentro donde estaban sus profetas, era de dentro que estaban, el ataque venía de dentro, aunque también cierto de fuera, pero era terrible lo que había dentro. Entonces por eso es que Dios les dice, de fuera desolará la espada, dentro las cámaras del espanto, así el mancebo como la doncella. Y dice el versículo 26, dije, echaríalos yo del mundo, haría cesar de entre los hombres la memoria de ellos. Lo que nos está diciendo Dios en este versículo es que yo los hice esparcir a los 4 ángulos de la tierra, a los 4 lados del mundo. Cuando nos encontramos en Dios, los 4, nosotros encontramos que en Dios tiene una esquina del pobre, tiene una esquina del extranjero, tiene una esquina de la viuda y tiene una esquina del huérfano. Y Dios dice, yo los esparcí en estos 4 puntos, porque Dios a Israel, cuando dice ahí, y engrosó Jesurún, Dios a Israel les dio todas las riquezas, pero lo llevó Dios a la esquina del pobre, quitándoles todo, templo, su territorio, su ser, su vida. Dios los hizo pobres y también Dios los hizo extranjeros. Dios los hizo de manera extranjeros porque los esparció por el mundo. Y Dios también los volvió viuda, porque la Escritura dice que Dios se casó con Israel. Sin embargo, Dios les dio carta de repudio.
les dio carta de divorcio e Israel se volvió viuda. Y también se volvió huérfano porque Dios era su padre, que los cuidaba, que los tenía, que los amaba, pero Israel se volvió un huérfano. Dice, yo echaríalos yo del mundo a las cuatro esquinas, haría cesar de entre los hombres la memoria de ellos. Quiero que por favor vayamos en esta hora a Isaías 10 del 8 al 15. Isaías 10 del 8 al 15. Gracias, Jesús. Isaías 10 y vamos a leer del 8 al 15. Porque él dice, mis príncipes no son todos reyes, no es Calno como Carchemis, Amad como Arfad y Samaria como Damasco. ¿Cómo halló mi mano a los reinos de los ídolos, siendo sus imágenes más que Jerusalén y Samaria? Como hice a Samaria y a sus ídolos, ¿no haré también así a Jerusalén y a sus ídolos? Mas acontecerá que después que el Señor hubiere acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, visitaré sobre el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y sobre la gloria de la altivez de sus ojos, porque dijo, con la fortaleza de mi mano lo he hecho, y con mi sabiduría, porque he sido prudente, y quité los términos de los pueblos, y saqué sus tesoros, y derribé como valientes los que estaban sentados. Y halló mi mano como nido a las riquezas de los pueblos, y como se cogen los huevos dejados, así me apoderé yo de toda la tierra. Y no hubo quien moviese ala o abriese boca y graznase. Y dice el 15, gloriaráse el hacha contra el que con ella corta, se ensorbecerá la sierra contra el que la mueve, como si el bordón se levantase contra los que lo levantan, como si se levantase la vara, no es leño. Vamos a entender esto que estamos y acabamos de leer, porque vamos a leer por favor de Deuteronomio 32 del 27 al 30, con esto termino. Deuteronomio 32 del 27 al 30 dice así, si no temiese la ira del enemigo, no sea que se envanezcan sus adversarios, no sea que digan, nuestra mano alto ha hecho todo esto, no Jehová, porque son gentes de perdidos consejos, y no hay en ellos entendimiento. Ojalá fueran sabios que comprendieran esto y entendieran su postrimería. ¿Cómo podría perseguir uno a 1000 y 2 harían huir a 10,000 si su roca no los hubiese vendido y Jehová no los hubiera entregado? Lo que está diciendo aquí es que fue Dios quien quitó la afrenta, quitó la riqueza, quitó su poder, quitó su cerco, quitó su soberanía, quitó su gloria, quitó todo lo que Israel tenía, Israel siendo poderoso. Lo que nos dice Dios, que todas las demás naciones o las naciones que conquistaron a Israel, teniendo a Dios Israel, a esas naciones Israel las hubiera acabado. Israel esas naciones las hubiera destruido. Pero dicen, mira, siendo tan pequeñas estas naciones, las levanté. Pero al haberlas levantado porque Dios estaba con ellos, lo que leímos en Isaías, Asiria se levantó, se enorgulleció, diciendo, yo vencí, yo gané, yo hice, yo destruí, yo derribé reyes, yo he hecho todo esto. Y dice Isaías, el hacha le podrá decir al palo, dice así, ¿verdad? Gloriarás el hacha contra el que con ella corta. O sea, si el hacha no se moviera por alguien, definitivamente no pudiera cortar. Dice, se ensorbecerá la sierra contra el que la mueve. La sierra la tiene que mover alguien, como si el bordón se levantase contra los que lo levantan, como si se levantase la vara, no es leño. Lo que nos está diciendo Dios aquí, fue Dios quien levantó a Siria, fue Dios quien movió a Siria, fue Dios quien levantó a Babilonia, fue Dios levantando todos los pueblos. Es lo que nos dice Dios. Mira, termino con esto. Si tú caminas con Dios,
siendo pequeño en lo que tengas, en lo que sea, en lo que haya en tu vida, tú, siendo eso pequeño, teniendo a Dios, grandes cosas Dios nos invita a poder hacer. Obviamente la primera, tratar y trabajar con nosotros, pero la segunda es que Dios es un Dios poderoso. Y cuando uno reconoce que es nada, que es basura, que no tiene absolutamente nada, no puede decir mi Dios me usa, mi Dios me llama, mi Dios me da trabajo, me da vida, me tiene en esta parte, porque es Dios quien me da todo. Pero si nos alejamos de Dios, gente dice aquí que es menor que uno, puede venir Dios tratar, tocar con nuestras vidas, porque dice el 30, ¿verdad? ¿Cómo podrá perseguir uno a 1000 y 2 harían huir a 10,000? Dios diciendo, mira, dos asirios hicieron huir a todo un pueblo que tenía a Dios, que era Dios su ser, que era Dios con ellos, que era Dios tremendo. Y dice también que esos pueblos, en el 28 dice, ellos son gente de perdidos consejos, no hay en ellos entendimiento. Y ellos son los que vencieron al pueblo de Dios. Hermano, nos conviene estar con Dios, nos conviene caminar con Dios, nos conviene permanecer en sus consejos, nos conviene permanecer en todo lo que Dios quiere y tiene para nuestras vidas. Hoy en esta hora te voy a invitar. Vimos en esta hora que Dios envía 4 clases de juicios para su pueblo, porque quiere tratar con nuestro hombre. Dice que de dentro hay espanto, afuera está la espada. Y Dios también a veces cuando trata con nuestras vidas, dice que nos puede aventar a las 4 esquinas, nos puede dejar pobres. Y no estoy hablando solo económicamente, nos puede llevar a una pobreza emocional, espiritual. Y es ahí donde podemos clamar diciéndole a Dios, me estás llevando a este sitio porque quieres que aprenda. Y a veces también Dios te lleva a la esquina del extranjero porque nadie te entiende, porque nadie te comprende. Porque tú puedes decir, yo quiero buscar a Dios, yo amo a Dios. Y la gente te va a decir, no seas fanático, no sigas tanto. ¿Por qué quieres tanto de Dios? ¿Por qué caminas? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué das a Dios lo que le das? Y eres un extranjero que habla otro idioma, no te entiende, no te comprende. Tú hablas otro idioma, tu esposo habla otro idioma, tus hijos hablan otro idioma y te lleva Dios a la esquina del extranjero. Pero también Dios te lleva a veces a esa esquina de la viuda, donde Él se esconde a veces como un marido para que le deseemos, para que le busquemos. Y a veces Él viene y se pone como ese lado nos lleva a la esquina del huérfano para que podamos clamarle, Padre, Padre, mira, me he ido con otras cosas, pero el único Padre que necesito eres tú. Y dice Dios que si nosotros nos alejamos, Él mismo levanta a gente que uno dice, pero ese va a ocupar mi lugar, pero ese va a hacer lo que yo estoy haciendo, que ¿qué no ven los demás que la capacidad que tengo? Pero Dios dice, si tú te alejas de mí, yo voy a enviar gente insensata, voy a enviar gente sin entendimiento, voy a enviar gente que no es nada y te va a hacer huir a ti. Que Dios nos guarde, que Dios nos ayude y en esta hora saber que Dios está tratando con nuestras vidas, que Dios está tratando con nuestros corazones, que Dios está tratando con nosotros. Vamos a orar en esta hora. Señor Jesucristo, ayúdanos. Señor Jesucristo, sosténnos. Señor Jesucristo, sigue hablando a nuestras vidas. Gracias por este cántico, profecía de Deuteronomio 32. Nos enseña tantas cosas escritas ahí que siguen pasando, porque esta profecía para la iglesia, para nosotros, siendo su pueblo, se siguen cumpliendo. Guarda a tus hijos, bendícelos, bendice su salida y su entrada. Bendice sus corazones, bendícelos Dios donde quiera que estén. Y en esta hora Dios bendícelos también y los bendecimos con la bendición sacerdotal. Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Shalom. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga.